Hola Aries, bienvenido a tu horóscopo semanal correspondiente ya a esta última semana, el cierre con broche de oro de este mes número 10, año 2023, última semana de octubre, y vamos a ver todo lo que las cartas nos quieran revelar, que debes tener en cuenta en tu vida y que pudiera estar ocurriéndote. Predicción para esta última semanita. Bueno, pues Aries, son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti, lo que no, suéltalo, libéralo al universo y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información para esta última semana de octubre. Mucha alegría para nosotros los arianos, cosas buenas, y mira quién está aquí dándonos la bienvenida, nuestro fuerte y valiente Alex. Hola Aries, ¿cómo estás? Un besito, mi amor. Nos envía nuestro carnerito, como siempre fiel ahí, ¿verdad? Aries, vamos con nuestro horóscopo, vamos a ver cómo andan esas energías de nosotros los arianos. Te mando muchos besitos de Aries a Aries y cariño, ¿verdad? Claro que sí, entre nosotros nos entendemos bien. Vamos con la energía y Ochozen nos va a dar la información, comenzamos la lectura. Y mira qué ha salido. Tú te vas a reír a carcajada, así como me estoy riendo yo. Tenemos que decir la palabra prohibida, hay que decirla porque esto lo tiene, ¿verdad? Hay que decirla, así que está levantada la bandera blanca. Paciencia. Paciencia, Aries, ¿de dónde la sacamos? Bueno, si tú sabes de dónde la sacas, me das el tips para yo sacarla de ahí mismo, de ese mismo pozo, ¿verdad? Donde tú estás sacando la paciencia. Aries, nos reímos, ¿verdad? Claro que sí, porque estamos hablando para Aries, es el signo que no sabe ni qué cosa es esto, no sabe, es como que la paciencia se borró del diccionario ariano. Sin embargo, fíjate que esta es nuestra energía para esta semana. Aries, hay algo que tú estás esperando y con calmita, ¿eh? Con calmita, porque sabes o bien que no depende de ti o que todavía no ha llegado porque no es el momento y punto. Hay algo que lo has entendido a cabalidad. Yo digo que es algo en específico, ¿verdad? Fíjate que esto es una mujer que está en gestación, ¿verdad? Está embarazada y está esperando muy calmadamente, mira el rostro, muy calmadamente está esperando el ciclo lunar, ¿verdad? Mira, el ciclo que se complete los meses de su embarazo para poder dar a luz a su bebé. Y qué maravilla cuando las personas que tenemos hijos, cuando cargamos a nuestros hijos por primera vez en brazos, qué felicidad, ¿verdad? Es decir, que eso que tú estás esperando va a ser una gran bendición para tu vida, va a ser una gran bendición, como un bebé en brazos de su mamá por primera vez. Pero sin embargo, estamos hablando para Aries. Aries no es el signo, te decía. Si nosotros no sabemos ni qué cosa es la paciencia, la intentamos trabajar, por lo menos yo la trabajo día tras día y digo que sí, que tengo, pero bueno, a veces me doy cuenta que no, que tengo que seguir trabajando. Es como una asignatura pendiente que tenemos nosotros los arianos que no acabamos de pasar el examen final, ¿verdad? Bueno, la paciencia. Ahora, esto es maravilloso porque hablando de Aries, específicamente nosotros estamos con calma. Esta semana venimos con calma, respetando los ciclos. Sabemos que hay cosas que no dependen de nosotros, sabemos que hay cosas que no han llegado porque no es el momento. Eso es la paciencia. La paciencia no es sentarse a esperar que pase el tren de la vida por delante de nosotros y nosotros hacer nada, no. La paciencia es saber que hay cosas que no dependen de nosotros, que el tiempo no lo podemos controlar por más que nosotros quisiéramos. Nos encantaría, ¿verdad? Ajá. Iría muy veloz este mundo si lo ponemos en manos de Aries, ¿verdad? Iríamos muy veloces, pero sin embargo no es así. El tiempo es divino, lo controla solo Dios. Y bueno, pues aquí estamos nosotros. Hay algo que estás esperando que se materialice y estás con calma. Nada de agitación. No, para nada. Aries está con calma, Tati, que hay cosas que yo no puedo controlar. Bueno, pero claro que sí, ni yo tampoco, ¿verdad? Aunque como nos gustaría. La paciencia me ha dado un ataque de risa. Y yo sé que tú del lado de ella te moriste de la risa también. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver qué debemos tener en cuenta, Aries. Nosotros los número 1, los emperadores del zodíaco. Vamos allá. Tenemos aquí el 3 de bastos. Tenemos, fíjate, el 2 de bastos. Ya, el 9 de bastos. Hay mucho basto aquí, mucho fuego. Energía de fuego y 5 bastos. Fíjate que todo es bastos. Todo es bastos. 10 de pentáculos como carta clave.
Aries, esto es un pedazo de lectura y lo que soy yo voy a declararla, declararla porque me encanta esta lectura. Vamos allá. 3 de bastos. Lo que estás esperando es hacer un movimiento o un cambio en tu vida. Pero sientes que todavía hay que esperar un poquito para que esto se materialice. Y es esa carta, esa energía de la paciencia. El 3 de bastos, Aries, habla de un movimiento, pero un movimiento trascendental. Fíjate que en el tarot regular, te voy a recrear la carta, por ejemplo, en el Rider-Waite, ¿verdad? Que es una referencia para nosotros los tarotistas. Es una persona que está parada como en un puerto, en un muelle, esperando que llegue un barco para montarse en ese barco y partir, tomar un nuevo rumbo, un nuevo horizonte en su vida, ¿verdad? Ese es el 3 de bastos en el tarot regular. Ahora, en este tarot, fíjate que muestra una persona encima de un león. Mira, es una energía de fuego y es una energía muy poderosa. Es una energía de, ya yo tomé la decisión, yo voy a partir de este lugar o yo me voy a mover de esta situación. Para todos los arianos no va a ser igual. Hay algunos arianos que es una decisión que tú has tomado muy personal de dejar atrás una relación amorosa, puede ser, de dejar atrás un triángulo amoroso, de moverte, de comenzar una nueva relación con una persona porque la estás conociendo y no te habías decidido, ¿verdad? Pero hay algo, puede ser también una mudanza o puede ser, porque esta carta también habla de traslado físico, ¿verdad? Puede ser que estés en medio de cambiar de trabajo o de hacer un nuevo proyecto de trabajo, o que tú tienes un negocio y lo quieres expandir con ideas nuevas, ideas creativas y agrandarlo. O puede ser abrir un negocio para algunos arianos, es decir, para todos no va a ser igual. Desde una mudanza hasta algo que estás dejando atrás en el amor puede ser. Pero de que tú estás decidido a tomar un nuevo camino, un nuevo rumbo en tu vida, de eso no me cabe la menor duda. Ahora, hay algo que todavía no se materializa. ¿Por qué? Porque hay que esperar que suceda algo en concreto para tú poder tomar acción. ¿Qué sucede? Mira, tienes el 2 de bastos aquí que está diciendo casi prácticamente lo mismo. Fíjate que ha salido 2 de bastos y 3 de bastos. Mira, en esta semana, Aries, tú vas a estar planificando eso que tú quieres hacer, que para todos los arianos no va a ser igual. No. Algunos me van a decir, Tati, estoy en medio de algo de mi profesión, de un negocio o de moverme de puesto de trabajo hacia otra labor donde me paguen más dentro de mi mismo trabajo, o mudarme de centro de trabajo para otro lugar diferente, o voy a dejar esta relación, o estoy emigrando, ¿verdad? Es decir, para todos los arianos no es igual, pero lo que sea que tú quieras hacer, lo vas a estar planificando muy bien en esta semana. Pero fíjate que ya lo vas a estar planificando desde tu convicción de que eso es lo mejor que puedes hacer para poder avanzar y prosperar en tu vida. Y digo en tu vida porque esto te va a traer lo que hablábamos aquí, ¿verdad? Te va a traer mucha estabilidad y te va a traer mucha felicidad. Cuando tú logres materializar ese proyecto, ese plan que tú tienes, que ya te digo, para todos los arianos no va a ser lo mismo, te va a traer mucha bendición y mucha estabilidad económica en tu trabajo, con tu familia. Yo tengo un 10 de pentáculos aquí que me está diciendo eso, ¿verdad? Una estabilidad incluso a nivel familiar. Aries, planificando yo te diría, esto es un movimiento, pero tipo ajedrez, esto es un jaque mate que estás haciendo en tu vida. No, aquí yo o gano o gano. Ni pierdo ni me retiro. Aries ni pierde ni se retira. Aries gana o gana. Siempre nosotros ganamos. Y fíjate, no es que nosotros ganamos por orgullo, no, es que ganamos, o bien aprendemos la lección, o bien ganamos aprendizaje, o bien incorporamos ideas nuevas a nuestra vida, o ciertamente lo que nosotros queremos hacer sale bien, pero siempre estamos ganando, porque nosotros los arianos somos muy positivos. Así que planificando, yo te digo que esto es una jugada maestra que tú estás haciendo, Aries, que yo no sé, yo sí sé lo que tengo entre manos, yo tengo cositas siempre entre manos, ¿verdad? Como buena ariana. Así que yo me apunto ahí, ¿verdad? Pero sí estamos con mucha calma y organizándolo todo. Por eso sale esa energía de la paciencia. Mira, la palabra prohibida. 9 de bastos. En esta semana te vas a estar defendiendo de todo lo que no te pertenece. Y vas a estar poniendo orden en tu vida. Orden en tu vida amorosa, sí. Si tú tienes, por ejemplo, pareja y tú sientes que tu pareja no
no se está comportando a la altura de la relación, de lo que tiene que dar en la relación, lo vas a llamar a contar. Siéntate ahí, vamos a hablar. Esto es así, 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 vamos a ponernos de acuerdo. ¿No? Fíjate, yo tengo una carta aquí de discusión y de conflicto, pero no me sale en pareja, me sale para el trabajo y ahora la vamos a leer. Pero el 9 de bastos me habla de que tú vas a estar poniendo orden con tu persona especial o tu pareja en dependencia de la relación que tengas, ¿verdad? Y vas a estar delimitando responsabilidades. Esto te corresponde a ti y esto me corresponde a mí. Puede ser que algunos arianos estén dándole un ultimátum a una personita especial porque o no se compromete del todo o ha estado medio que dudosa la relación o un triángulo amoroso. Puede ser que estés dando ya el punto final o por lo menos dando un ultimátum. Compórtate porque estoy por dejarte y lo voy a decir hoy. Mañana las palabras son diferentes. Mañana la palabra es adiós, ¿verdad? Así que también vas a estar poniendo orden en tu casa. Las tareas que no te corresponden a ti o que aunque te correspondan te pueden ayudar las personas que conviven contigo. Vas a estar también delegando responsabilidades para una cooperación. Y en el trabajo de la misma manera. Ahora, en el trabajo te siento organizando puntos. Por ejemplo, si esta labor no me corresponde a mí no me pagan por esto, no tengo por qué hacerlo. Simplemente no tengo por qué hacerlo y eso no tiene discusión. Pero sin embargo, cuida esta energía porque el 5 de bastos me habla de algo que va a estar ocurriendo en tu centro de trabajo donde tú te vas a ver quizás involucrado. Es un desacuerdo. Es un desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto, la otra persona tampoco va a estar de acuerdo y puede ser que haya ahí un palabreo, ¿verdad? El 5 de bastos es discutimos pero nadie se pone de acuerdo. Cuidado con esto, Aries, porque al final tú discutes y peleas, pero si no te están entendiendo y tú no puedes llevar al razonamiento a la otra persona, a veces es mejor darle espalda. Recuerda que tu energía es la paciencia, ¿eh? Esta semana venimos con calma. No entres en esta espiral de discusión porque estás en una energía muy buena, en una energía muy bonita, ¿verdad? En una energía de voy hacia adelante, tengo nuevos proyectos, no permitas que nadie te arruine la semana, ¿verdad? Porque esto es como la nota discordante de este pedazo de lectura. No entres aquí, bajo ningún concepto. Mira, tu carta clave, prosperidad, abundancia y estabilidad. Tu carta clave es el 10 de pentáculos que habla de familia estable, de una salud estable, siéntete bien, organiza tu casa, organiza las tareas de la semana, esa es la clave. Y vas a estar también económicamente estable, vas a estar pudiendo enfrentar tus gastos, tus deudas si las tienes, maravilloso, ¿verdad? Y vas a poder adquirir lo que necesitas, en fin, va a ser una semana con tu economía estabilizada, vas a poder poner en orden tu casa también, te siento organizando tu casa, las tareas de tu casa y en fin, que reine la paz y la armonía. No siento que los arianos que están solteritos vayas a entrar en una relación amorosa en esta semana, no, te siento estable y te siento tranquilito, no te siento comenzando, estás puesto para otras cosas, porque este 2 de bastos y 3 de bastos me hablan de otras cosas, me habla de que Aries está puesto para algún proyecto de trabajo o algo de tu casa con tu familia, algo muy personal, pero no siento que sea algo de amor. Vamos con nuestro arcano mayor. Aries, qué pedazo de lectura, me ha encantado. Bien, exactamente, nuestro arcano mayor es el carro. Éxito. El carro es una carta de éxito, de avance, de movimiento, de traslado. Algunos arianos van a estar viajando, fíjate, por esta semana o quizás un poco más adelante. Hay viajes que se están presentando para Aries. Bueno, pues Aries, maravilloso, mi amor, si se te presenta un viaje te va a traer mucha bendición. También la carta del carro habla de comunicaciones, vas a estar con muy buena comunicación con las demás personas y vas a estar, yo te digo que vas camino al éxito, lo que sea que estés emprendiendo, tu vida avanza completamente, te va a traer mucho éxito y mucha bendición. Sientes como tu vida se mueve, cero estancamiento para Aries, aquí no hay ninguna carta que hable de estancado Aries, para nada. Y qué bueno, qué bueno, porque un Aries estancado, eso sí es un peligro. Nos sentimos como fiera enjaulada, ¿verdad? Vamos a ver cuál es nuestra afirmación positiva. Mira, hablando de éxito, tu afirmación positiva es esta. Mírala aquí. Merezco el éxito. Ya. Sin más preámbulo, merezco el éxito.
me lo merezco, porque yo lo trabajo, porque yo lo sudo, porque yo me lo gano día tras día, porque yo no me siento a esperar que llueva, como dice la canción, que llueva café. No, yo lo siembro, yo lo cultivo, yo lo trabajo, ¿verdad? Yo no me siento a esperar que llueva café. Así que merezco el éxito, y claro que no nos merecemos. Vamos, qué pedazo de lectura, me encantó esta lectura. Vamos con los ángeles. Mira, el ángel Sonia, mira lo que nos dice. Te traigo un mensaje de tu difunto ser querido. Hay algunos arianos aquí, y yo me incluyo, que tenemos seres queridos, sí, que ya partieron de este plano terrenal. Ha salido un mensaje de nuestro ser querido. Soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Te lo repito. Soy feliz, me encuentro en paz y te amo. Por favor, no te preocupes por mí. Aries, te voy a confesar algo. Míralo aquí, este es tu mensaje de tu ser querido, que viene del cielo, claro que sí. El día 8 de noviembre de Aries Aries, estas son confesiones de Aries Aries, el 8 de noviembre es el aniversario de muerte de mi papá, de mi padre. Y mi padre para mí era el ejemplo, era más que un papá, era esa persona que todos queremos ser, ¿verdad? Para mí era lo más grande que yo tenía. Por supuesto mi mamá, mi familia, pero mi papá era otro nivel. Y partió cuando yo tenía 18 años. Hoy tengo 44 años, ya hace muchos años, ¿verdad? Y no hay un solo día que yo deje de pensar en mi papá. Y yo siento que esto también, sí, porque siempre cuando se está acercando esta fecha yo me pongo bien nostálgica. No quiero llorar porque nosotros los arianos, bueno, pues somos personas y seres humanos y claro que lloramos, pero no. Porque me quiero alegrar porque me está diciendo también que es feliz y se encuentra en paz y te amo. Yo sé que mi Padre desde el cielo me ama y tu ser querido también, Aries. Ahí tienes tu mensaje, yo lo capto para mí y tú cáptalo si tienes algún ser querido en el cielo. Vamos a alegrarnos porque esto es un pedazo de lectura. Vamos a estar lidiando con un Tauro, signo de tierra, Escorpio, signo de agua, tienes aquí a Leo, signo de fuego y tienes aquí todos los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Todos los signos de fuego, Aries como nosotros, Leo, Sagitario y tienes a Cáncer aquí con el carro. Aries, pedazo de lectura. Hasta la última carta de los ángeles me ha dado mucho sentimiento, ¿verdad? Bueno, besitos Aries. Nos amamos entre nosotros y claro que sí, nos va a ir muy bien esta semana. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita. El bello Alex y yo te decimos namaste. Bye bye.